Muy buenos días, familia. ¿Listos para un nuevo día de trading? Yo creo que sí. Vámonos directamente al gráfico porque me gustaría repasar la acción del precio de ayer. Vamos a ver dónde nos encontramos hoy, zonas clave de SMC que vamos a intentar aprovechar en trading de intradía y alguna sorpresita adicional. Vámonos. Ok, bien, pues ayer estábamos en una zona un tanto peliaguda, estábamos concretamente aquí en el vídeo y veníamos bajando muchísimo. Si recuerdas, teníamos en la bajada muchísimos imbalances que había sucedido en periodos ilíquidos, fin de semana, lunes festivo. No había contrapartida que pudiese contrarrestar un poquito esta volatilidad y el mercado estaba muy fácilmente manipulable. Por lo tanto, en pocas horas y pocos días han logrado tirar Bitcoin a unas cotas realmente bajas. Sí, la acción del precio nos indicaba de que potencialmente teníamos una reversión en la zona de los 98K, que tendríamos que ir revisando zona a zona, pero los golfos, las llenas, lo han hecho en cuestión de 2-3 días. La verdad es que sorprendente. En cualquier caso, y visto lo visto ayer, yo personalmente no tenía una dirección clara. Sí, evidentemente estábamos en una estructura bajista, la predominancia hasta que se demostrase lo contrario en términos de superar alguna zona por arriba era seguir la tendencia que era bajista, pero argumentábamos que teníamos, por ejemplo, muy cerca un imbalance, un fair value gap que no habíamos tocado y que teníamos justo esa circunstancia donde el precio podría perfectamente haber hecho algún retrocesillo para luego seguir cayendo, como caer directamente. Realmente era coger una moneda y hacer 50-50. Por suerte, en este caso nosotros la apertura de Wall Street la tradeamos usando mi modelo RRA. Y el RRA finalmente nos dijo que queríamos ir para abajo. De hecho, lo estuvimos aprovechando en mi Discord, en la comunidad. Y la verdad es que nos hinchamos bastante a ganar dinerito cuando el modelo finalmente se dio y bajamos para abajo. Ayer en el Discord estuvimos bastante activos. Os di dos targets por abajo. Uno eran los 90.113 y el segundo target los 89.314. Estos eran los puntos de liquidez que mencioné ayer en el vídeo. Dije que teníamos muchísima liquidez pendiente por abajo. Estaba relativamente cerca, considerando la volatilidad que traemos últimamente en el mercado. Y finalmente, junto con el RRA, llegó primero al primer target y segundo al último target. Aprovechando la volatilidad que teníamos, si recordáis, hace unas semanitas os mostré dos gaps de la CME de futuros de Bitcoin que teníamos pendientes. Por entonces, el primero, que era este, lo usamos, lo rellenamos y después subimos a la zona de 98.000. Pero nos había dejado este de aquí, en los 88, pendiente. Es decir, para otro momento. Y aprovechando que teníamos una tendencia marcadamente bajista, que habíamos invertido este antiguo gap y que no dábamos señal de reversión, finalmente fuimos a rellenarlo. Y esto está muy bien porque al final ya sabéis cómo funcionan los gaps, tienden a rellenarse, pero generalmente no cuando a ti te interesa o sobre todo no cuando piensas que va a hacerlo. Fíjate, en este caso primero hemos pasado por 98 antes de ir a rellenar el gap de los 88. En cualquier caso, deberes hechos, casa saneada, bajos tomados, y eso es salud para el mercado, salud para el gráfico. Coincidiendo justo con este gap de la CME, si os fijáis, lo único que hemos hecho ha sido dejar un punto de liquidez, este mínimo en los 87.800, y de momento estamos entre Getafe y el gap. Coincidiendo, además, si os fijáis, qué bonito es SMC, este punto de liquidez de ayer que tomamos y usamos para continuar. Si os fijáis, hoy en la madrugada hemos subido hasta ahí, lo hemos tocado al píxel y después hemos vuelto a bajar. Bien, pues eso es lo que ha sucedido. Ya tenemos los fundamentales en el sentido del gap de la CME claros. Vamos a ver qué podemos esperar para el día de hoy. Vamos a afirmar las cosas más evidentes. 1. ¿Estamos en una tendencia bajista? Obvio.
¿Hasta cuándo? Por lo menos hasta que tengamos un mínimo de cambio de estructura. ¿Cómo se vería un mínimo de cambio de estructura? Realmente, para empezar a superar Getafe. Ahora mismo, pues como os fijáis, estamos bastante por debajo, ¿ok? Entonces, seguimos aplicando la misma lógica de estos vídeos anteriores. Visto que está el mercadete graciosete, vamos a seguir priorizando el uso de las zonas. Mismamente, ayer vimos que empezamos a adentrarnos en Getafe, perdimos Getafe y por ende bajamos a la siguiente zona, en este caso que coincidía con el gap de la CME. Si algo nos funciona, no vamos a intentar reinventar la rueda y vamos a seguir aplicándolo. En este caso, en una fase de fair value, mínimos decrecientes, máximos decrecientes, una tendencia marcadamente bajista. Por lo tanto, repasando, la zona de Getafe la tienes aquí y en este caso el gap de la CME va entre los 88.129 y los 88.716. Ahora mismo son las dos zonas generales de mayor relevancia. Hay un punto, y esto ya pensando, vamos a pensar en la apertura, ¿ok? De momento no hemos dado ningún síntoma de recuperación. Estamos un poquito lejos de Getafe. Tenemos un punto de liquidez en los 87.895. Vamos a considerar esta liquidez como un punto de control. ¿Punto de control para qué? Porque tenemos... Sí, ayer cogimos dos puntos de liquidez muy importantes, pero nos dejamos uno. Nos dejamos uno que además estaba un poquito lejos, en la zona de los 86.420. No estoy afirmando que necesitemos ir a por él. Os estoy exponiendo dónde están los puntos de interés en el caso, obviamente aquí, por ejemplo, empezamos a perder el gap de la CME y hacemos un liquidity run que nos da continuación en los 87.895, entonces podremos más o menos con certeza afirmar que el precio está siendo atraído por esa liquidez del lado vendedor. Por eso tenemos que tener en cuenta los puntos de interés para que cuando el precio, en este caso las velas, nos vayan hablando, sepamos potencialmente por qué está haciendo eso el precio. ¿Ok? Ya sabéis cómo funciona SMC, cero adivinaciones, cero humo. Más cerquita, más allá de este punto de liquidez que he mencionado, tengo un punto de interés de SMC en los 88.500. ¿Ok? Vamos a ver en la apertura de hoy, porque me parece una zona de reacción de muy corto plazo. Yo personalmente voy a estar observando, a ver, una vez abra, qué tipo de reacción tenemos ahí. En el caso de, bajar hasta ahí y aguantarlo, ¿ok? Que tengamos algún tipo de reacción alcista. O por el contrario, si se lo fuma, lo perforamos y seguimos buscando esos targets que tenemos por abajo. Esto es adicional, ¿ok? Igual que ayer, esto ya no fue en el vídeo, fue en el Discord cuando estaba narrando la apertura para ayudaros a tomar un mejor RRA, os comenté que teníamos un punto de control que era esta zona de aquí. De hecho, si nos vamos a 15 minutos, que era lo más apropiado, os dije, fijaos en esta zona, siempre y cuando estemos por debajo. Y cuando hablamos por debajo, no nos referimos a mechazos propios de la volatilidad de la apertura de Wall Street, sino a los cierres de vela. Os dije, siempre y cuando estemos por debajo, estaremos targeteando la liquidez del lado vendedor. Es decir, los dos puntos que teníamos dibujados por abajo en los 89 y los 88 y pico. Y finalmente, si os fijáis, no dio ningún cierre por arriba. Perdimos finalmente esta zona de aquí y continuamos. Fuimos a la parte baja, tocamos la parte alta, pero no superamos en ningún momento y continuamos la estructura bajista. Perdimos la zona, testamos y volvemos a bajar. De hecho, a la siguiente zona llegamos a la parte baja, subimos de madrugada, hemos testado la parte alta y ahora estamos de nuevo en un punto intermedio para que veáis la precisión de SMC y las zonas. Recuerda que las tienes disponibles en el Discord para que las puedas pintar en tu gráfico y servirte como referencias adicionales para mejorar tu trading de intradía. Adicionalmente, en el vídeo de ayer mencioné que aunque este canal va principalmente de trading SMC
enfocado a intradía, de vez en cuando me gusta compartir un poquito mi visión de más largo plazo. Lo que pasa es que este canal no va de eso, por lo tanto no lo voy a subir aquí, pero voy a hacer un directo especial para todos los que hayáis entrado antes del final de semana para hablar precisamente de mi visión de 2026 para el mercado cripto. Me lo estoy preparando muy bien, la verdad es que me encantaría que lo pudieseis disfrutar, así que nos vemos dentro del Discord. Bien, teniendo en cuenta ya todo lo que he mencionado en términos de posibilidades para el día de hoy, vamos a aplicar principalmente el RRA. Una de las cosas que me estoy planteando hacer, visto que no todos habéis hecho mi formación o no sabéis lo que es el RRA, a todos los que entréis antes de febrero, voy a hacer una formación totalmente gratuita para que aprendáis a usar el RRA, porque al final me gustaría que tengáis más o menos experiencia, podáis acceder al menos a uno de mis modelos de trading para que empecéis a entender cómo funciona esto de el trading de alta probabilidad, que no va de adivinar, que no va de emociones y de decir, es que me parece que va a subir. No, no te parece. Esto hay que aplicar modelos para tradear, un modelo que sabes estadísticamente que funciona y cuando hacemos front testing, día tras día, semana tras semana, te da resultados. El lunes se ha dado el RRA, el martes se ha dado el RRA y hoy miércoles posiblemente se vuelva a dar el RRA. Lo vemos en el Discord, el muro de victorias está pintado de verde gracias al RRA. No te quiero dar más la chapa, que al final esto es un vídeo de análisis, pero me gustaría que pudieses acceder. Vamos a repasar muy rápidamente un aspecto. Hemos hecho un reset en el sentimiento. Igual que cuando estábamos en 98, ya sabéis cómo funciona esto del mercado. Busca atrapar al retailer. El institucional juega con tu percepción, con tus emociones, juega contigo, ¿vale? Y en eso consiste el mercado. Irte atrapando, del mismo modo que cuando estábamos en 80, 80 y pico K, atrapó a muchísimas personas pensando que nos íbamos a los 60, a los 70K y fíjate, fuimos a los 98K, del mismo modo que cuando estábamos en los 98K te dije, vamos a mirar para abajo, pues el retailer estaba pensando en arriba, que nos íbamos a la luna o no sé qué estaría pensando, el caso es que muchos quedaron atrapados y ya finalmente están pagando las consecuencias en la zona de 88, 89. Sí, ha sido con excusas entre medias. Sí, teníamos el tema de los aranceles de Trump. Ya sabemos que al final este hombre es un peligro. También tenemos el problema del rendimiento de los bonos de Japón, que están añadiendo más leña al fuego. Y evidentemente, gracias a eso, pues está subiendo el oro, está subiendo la plata, hay mucha incertidumbre y estamos en una fase pequeñita de risk off, donde no vamos buscando el riesgo si acaso queremos cubrirnos. Por eso sube el oro y la plata. Y por eso Bitcoin está donde está y el Nasdaq también está donde está. Pero estas cosas duran X días, X semanas y luego lo volvemos a revertir. Lo importante de esto es que tú estés en el lado correcto. Igual que en 98 sabíamos que teníamos que mirar para abajo, ahora estamos viendo a ver dónde finaliza esta fase, visto que ya hemos bajado bastante, visto que ya hemos rellenado el gap de la CME, vamos a ver dónde empieza a transicionar para que cuando la gente esté buscando de nuevo los 70K nos lleve de nuevo para arriba. Es cuestión de ir un paso por delante y no un paso por detrás como suele hacer el retailer. Y por eso te estoy hablando del sentimiento, porque fíjate, ya volvemos a estar en miedo. Y a mí me gusta el miedo, me encanta el miedo, ¿vale? No tenemos que tomarlo a rajatabla, mira, miedo, ya está, ya no vamos para arriba. No, tenemos que ir observando sobre todo las zonas y las cosas que vamos viendo en el gráfico como estructura, que para eso os voy haciendo un vídeo diario, pero bueno, ya por lo menos estamos en miedo. Y además llegamos ya al punto importante de la semana, porque si recordáis el lunes os dije, mira, a principios de semana no tenemos datos significativos. Finalmente, lo de ayer, el tema de los aranceles de Trump, por si la Corte Suprema se hablaba al respecto, no, tampoco habló al respecto. Esto es un poquito una broma de mal gusto y no sabemos si van a hablar
alguna vez. En cualquier caso, los datos fijos, esos que sí verdaderamente mueven el mercado con sentido, ¿vale? No por rumor, sino con sentido, empiezan mañana, ¿vale? Ya sabéis que tenemos el indicador preferido de inflación de la Fed. El PCE, perdón. El Core PCE, que es el verdaderamente importante. Tenemos la revisión de los datos de octubre y los datos de noviembre. Personalmente, en base al análisis, creo que va a salir un dato mejor de lo esperado y tenemos que ver qué tipo de reacción genera eso en el mercado, habiendo visto que ya, hemos corregido bastante, visto que el Nasdaq ya ha llegado o está muy cerca de mis targets potenciales que os he ido comentando, esta zona de aquí. Personalmente, ya os lo dije ayer, nos quedamos muy cerquita y llegamos a un punto clave, pero vamos a ver si ahora justo llegamos ahí y lo aguantamos y tenemos algún tipo de reacción, porque todo esto nos indicaría que quizás tengamos una reversión en el corto plazo de toda esta caída. En cualquier caso, estos son escenarios posibles. Vamos a ir confirmando siempre en base a las zonas, tal y como hacemos cada día, ¿vale? Bien, pues nada, dicho queda todo, nos vemos en el Discord. Además, hoy voy a tradear en directo el RRA en YouTube, así que me gustaría poder contar contigo. Recuerda, es 15 minutos antes de la apertura de Wall Street. Nos vemos ahí y también nos vemos en mi Discord, que es gratis. Chao.